Esto es La Clínica del Sujeto, un podcast para quienes soportan la incomodidad, desconfían de lo superficial y no le temen a pensar. Si eres una de esas personas, escucha, comenta y comparte. Conducen Echu Ará y Echu Laye. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas tardes, buenos días. Buenos amaneceres a la hora que estén escuchando este podcast, esta grabación. Yo soy Echu Ará. Y yo soy Echu Laye. Y esto es La Clínica del Sujeto. Esta es la clínica donde diagnosticamos, tratamos y tratamos también de sanar algunas situaciones particulares de lo que es raza, identidad y un montón de otras cosas. Hoy vamos a hablar de un temita que se ha vuelto como un leitmotiv que siempre sale por ahí, casi como un zumbido, y es esto de la apropiación cultural. La apropiación cultural, hecho, ¿cómo atajamos esto? ¿Cómo lo ves? Empecemos por por un diagnóstico, tomemos esta radiografía. Pues la apropiación cultural, como se ha venido abordando, creo que es un tema que toca varias aristas o se puede abordar desde muchos aspectos. Pero principalmente la incomodidad que surge, por lo menos para mí, del tema de la apropiación cultural es lo que también habíamos hablado del capítulo anterior y es esta forma casi que poco crítica con lo mismo que uno está planteando, ¿no? Entonces la apropiación cultural se volvió un arma arrojadiza para decir cualquier cosa y denunciar cualquier cosa que son profundamente, posiblemente profundamente más graves de lo que están diciendo, o posiblemente no es nada de lo que están diciendo. Entonces, apropiación cultural puede englobar desde un despojo tremendo, unas formas de explotación terribles que están arraigadas desde la misma producción económica capitalista, o hasta una cultura pop, digamos, poco reflexible a la situación que estamos viviendo, ¿no? Sí, no, uno se sorprende a veces. Bueno, yo tengo que, pues como en todo lado, como en todo lo que estamos tratando, siempre hay un lugar de entrada en la que uno ha sido como, eh, digamos, hincha, ha estado del lado del entusiasmo, del que señala fácilmente o el que enarbolaba las banderas de la identidad, ahora con un poco más de cautela, ¿no? Y yo desde hace rato vengo oyendo esto de la apropiación cultural. Seguramente yo lo adopté durante algún tiempo también, pero pues me empezó a parecer sospechoso precisamente por esto que usted dice, porque es como un concepto que se puede aplicar a algo tan grave como una expropiación, como la expropiación del conocimiento asociado a la biodiversidad, pues, como cuando intentaron patentar el yagé o cosas parecidas, eh, o incluso con cosas medio superficiales que se toman como referencias identitarias muy vagas, como la gastronomía, como todas las músicas, como si hubiera músicas que le pertenecieran a una cultura, o las modas, ¿no? Esto del turbante. Yo he escuchado cosas como, y además repetidamente y con cierto tono de, de gravedad, que no, que hay mujeres mestizas o blancas o europeas o lo que sea que no
entra dentro de las definiciones de mujer negra que usan turbante y en una fiesta como Petronio Álvarez, que eso es apropiación cultural. Entonces, cuando se usa un concepto así con ese rango, uno ya se empieza a preocupar si tiene un poco una voluntad, una inquietud un poco más seria, un poco más, digamos, científica, si se quiere, o en todo caso crítica, porque si tiene ese sentido crítica, no le puede caber que dos situaciones bien diferentes, como que una muchacha use un turbante a que una multinacional intente usufructuar los posibles beneficios terapéuticos de la mata de la ayahuasca, pues le empieza a parecer a uno que se necesitan mayores herramientas críticas. Y creo que esas herramientas críticas se encuentran precisamente aquí un poco diseccionando, haciendo una tomografía de ese concepto. En qué hay ahí, hay al menos en apropiación está refiriendo en algún tipo de propiedad y cultural seguramente a una identidad cultural. Entonces, al menos se supone están apuntando a una identidad cultural que es propia de. Y ahí yo creo que hay unos problemas grandes, Claro. porque si hay algo que uno de pronto no tenga, es precisamente la cultura, pero probablemente al revés, la cultura lo tiene a uno. Y en términos identitarios, pues ahí hay mucho por evaluar, sobre todo como desde el punto de vista de qué está hecha la identidad. Y nos vamos a meter de una vez como con el autor y la obra que va a estar vigilándonos, que nos va a servir como de vademecum en esta terapia, que es las mentiras que nos unen de Appiai, que en inglés es The Lies That Bind, y que pues usted me recomendó alguna vez y que pues tiene esos nombres hay libros que tienen unos nombres demoledores, ¿no? Que uno de una vez, uy, esto aquí que hay, las mentiras que nos unen, y creo que habla precisamente de, de esto, de una crítica a esas identidades, a esos procesos identitarios y él utiliza mucho un término que creo que está inmerso en estas quejas de apropiación cultural, sobre todo cuando son muy rápidas, que es como esto del tribalismo, que cómo traemos aquí a Piai, a este autor, gran escritor que vive en Nueva York hace mucho tiempo, pero que es ganés. Bueno, tiene también una historia ahí de unas identidades un Justamente. poco, un poco en la frontera, que es incluso ahí en eso juega también un poco como Pepe Tela, que está también en el cruce de caminos y le sirve su propia experiencia de padres, o sea, de venir de una pareja birracial, como para enfrentar estos tribalismos, estas formas tan superficiales, fáciles e ingenuas de asumir la identidad y asumir que le están quitando algo cuando reclama esto de apropiación cultural. ¿Cómo la ve ahí? Sí, pues justamente, o sea, y además como usted decía, el título de ese texto de Stefan Appiah ya, ya lo va encaminando a uno hacia una crítica muy concreta, que es la crítica de las identidades, ¿no? Entonces el tipo llama las mentiras que nos unen, repensar la identidad. Entonces el tipo toma el color, la clase, la cultura y varios
conceptos claves para empezar a desmontar ciertas cosas que tenemos ahí como asumidas como ciertas. Pero, digamos, cuando estamos hablando de apropiación cultural, están los dos términos que da para hablar un montón de cosas, ¿no? Tanto apropiación o propiedad, para hablar en términos que es la propiedad, y cultural, que es la cultura, ¿no? Entonces yo en un tiempo, cuando empecé a rechazar el término, pensaba que era un término netamente anclado al neoliberalismo, ¿cierto? Como uno de los valores fundantes del neoliberalismo, la cuestión de la propiedad. Pero se puede ir un poco incluso más antes de la propia concepción neoliberal de lo que es la propiedad. Pero entonces uno tiene que empezar a indagar sobre qué es la propiedad y qué es la cultura. Entonces, por ejemplo, Stefan Appiah empieza a hablar de la cultura y, y menciona, por ejemplo, a este fundante de la antropología inglesa, Edward Taylor, que fue el que planteó la cultura no solamente en términos estéticos y filosóficos, sino como un organismo, una cuestión que abarcaba no solamente la estética, música, artes, etcétera, o la filosofía, el conocimiento, el pensamiento, sino también desde formas de vestir, de cocinar, etcétera. O sea, la cultura como un todo, ponerlo así en términos más simples o simplones. Pero si uno lo pone en esos términos, cuando uno empieza a hablar de apropiación cultural y cuando empieza a indagar lo que podría ser una cultura propia, pues la cosa se va de madres, diría uno, porque tocaría hacer un rastreo histórico eh, que puede ser incluso interesante en términos como estudio, pero que no tiene nada que ver con la lucha política que la gente empieza a plantear cuando habla de apropiación cultural, ¿sí o no? Es decir, la gente dice, es que esto es culturalmente mío. Y si uno empieza a indagar por cualquier cosa, lo que sea, el sancocho, el ajiaco, la ropa que uno tenga, la gorra, yo hoy tengo una gorra de los Cincinnati, tengo una ropa de Gabón, yo qué sé. Pero si uno empieza a buscar una genealogía de esa prenda, de esa costumbre, de lo que sea, pues se va a encontrar una multiplicidad de culturas, es decir, la cultura misma entraña a otras culturas, ¿sí o no? Entonces, eso ya plantea un problema, por un lado cultural, en términos de la historia, que, digamos, por ejemplo, la gente que analiza, ahora que están tan de moda las neurociencias y tal, más bien como por aconductar que por liberal, pero bueno, las neurociencias tienen mucho sentido y dicen, por ejemplo, cuando estudian el caso de los hongos, que la La gente que pierde psilocibina. la psilocibina, que eso también vale la pena hablarlo, pero por ejemplo, la gente que pierde la memoria por un accidente, lo que sea, que pierde por algún problema cerebral y neuronal, pierde la memoria, también pierde una perspectiva de futuro. Es decir, la gente que no tiene un recuerdo de algo que le pasó, tiene dificultades para manejar un futuro. Y eso también ya plantea también un problema para nosotros lo que estamos planteando de la propiedad cultural. Si ni siquiera entendemos que tampoco es necesario uno saber hasta la entraña máxima de dónde viene tal costumbre o uso de determinadas cuestiones, también es más difícil entender hacia dónde vamos. ¿Sí me entiendes? Entonces hay un problema también histórico y una forma de concebir la cultura eh, que tiene sus sesgos también en la forma de entender la historia, ¿no? Sí, claro, y Appiah también introduce una cuestión paradigmática que creo que le puede apuntar bien a esta situación de la apropiación cultural, y él dice que muchas veces, en términos identitarios, lo que creemos que es muy lejano nos une de alguna forma, y lo que creemos que es muy cercano a nosotros no tiene nada que ver. Entonces pone el ejemplo de el blanco, que se reclama blanco europeo,
hablando un poco como del racista, pues, blanco europeo, que se reclama blanco europeo a través de la civilización europea, ¿sí? O sea, el aporte y lo jerárquicamente más importante que es la civilización europea con su arte, su cultura y no sé qué. Y resulta ser una persona perfectamente ignorante de Beethoven, Bach, de, de Claro. algo que, por ejemplo, para Apia es bastante versado en ello. Y en lo que cree que es radicalmente diferente, pues la ciencia genética le sorprendería diciéndole, no, muchas, usted tiene un vínculo de sangre genético con esta persona que usted supuestamente odia y dice que no tiene nada que ver con él. Entonces, es un poco para poner a todo mundo en su lugar, que pues así se podría usar como de repente con la persona que reclama como suyo toda África. Toda la herencia africana es mía y de los que se parecen a mí. Pero vaya uno a saber qué entiende por África, si conoce siquiera sus límites y si conoce siquiera que lo que llamamos nosotros africanos para una persona eh, como Chimamanda Adichie, que confiesa que ella solo empezó a sentirse africana cuando llegó a Estados Unidos, de alguna manera eso le eh, tomó alguna dimensión eso de ser africana, pero antes pues era perfectamente por lo mucho nigeriana y eso ya era demasiado porque pues en Nigeria todavía relacionarse con más Igbo o Yoruba puede ser más exacto. Entonces, que la gente de este salto transatlántico y crea que todo África es de alguna manera suyo, pero no de todo el mundo, que es donde parece que también está el racismo, que el racismo no está solamente en cómo es de violento sobre unas personas que se han determinado ser menores jerárquicamente en todo y por ello motivo de violencias y discriminaciones, sino que privamos a toda la humanidad de conocimientos que serían fundamentales, como incluso históricos y culturales sobre África, que África nos pertenezca a todos, es un reclamo antirracista, es un reclamo que pretende de, un poco derrotar esta división o división que puede producir de nuevo lo que Appiah resalta como esta suerte de tribalismos y reconocernos como que, por ejemplo, todos venimos de la misma Eva africana, nos puede reconstruir en nuestra humanidad y decir es que pues todos somos humanos. Y de eso, y no solamente humanos en el sentido genético, sino cultural, es decir, que todo eso nos pertenece. Y ahí viene una crítica muy fuerte a lo que es propiedad, que si eh, todo lo de la identidad cultural es más o menos reciente, que también es de interés de Appiah mostrar cómo los labels, las etiquetas, son más o menos recientes, además por una razón bastante obvia, y es que entre más grandes fueron las ciudades o las comunidades humanas, pues más se necesitó esos labels, porque usted no se relacionaba con sus relaciones menos íntimas con cuantas más personas haya. En, en la antigüedad para los humanos y andaban en grupos de 30 personas, pues digamos, una etiqueta tan grande como afrodescendiente no le servía absolutamente para nada porque además conocía íntimamente a todos sus cercanos. Entonces, creo que ahí también se marca una crítica a lo que
Yo creo que puede estar cayendo en una trampa quienes reclaman tan fácilmente apropiación cultural a todo lo que ven, porque una cocinera cogió una receta y la volvió parte de su menú en un restaurante francés. Pueden estar cayendo en una tribalización y por ende en una eh, discriminación en el sentido de contribuir a la segregación de los grupos humanos y a la violencia cultural. La violencia cultural que creo que está no solamente en el autor que estamos hablando, sino en muchas cosas. Hay una violencia relacionada con separarnos de los bienes culturales como si no fueran de todos. Sí, no, totalmente. Y por ejemplo, la cosa o sea, los nacionalismos, por ejemplo, tienen fuerza precisamente en la capacidad de separarme de. O sea, en ese libro clásico de Anderson Benedict, de, de las naciones imaginadas, que plantea básicamente que la nación, comunidades imaginadas, perdón, él plantea básicamente que la nación como comunidad imaginada tiene que plantearse siempre un límite, siempre son limitadas, no en términos territoriales como un Estado, sino que siempre son limitadas en términos de que siempre hay hasta dónde llegamos nosotros y ahí están ellos, ahí están el resto. Eso en términos de nación. Pero digamos, para no ponernos, meternos mucho en términos de nación, pero digamos, hay algo de ese germen, de esa forma nacionalista, que no digo que sea buena o mala, sino la forma en que se adopte, que ha permeado estos discursos de la apropiación cultural. Entonces, hasta aquí llegamos nosotros y el resto es ellos, y ese ellos se quiere apropiar de esto que es nuestro. Pero entonces, ahí aparece también lo que venimos hablando, sobre todo, por ejemplo, el tema de la propiedad y para las comunidades afrodescendientes y para la gente que desciende de la esclavización, que en parte mucho del movimiento antirracista se ha comido con patatas, como dirían en España, el discurso de la apropiación. El Se discurso lo de la comí apropiación, entero. sí, se lo ha comido entero. Y ese discurso de apropiación cultural está anclado principalmente en la idea de propiedad. Más que la cultura les vale huevo, pero el problema es la propiedad. Y la propiedad es fundante de todo este problema, o sea, desde la época, incluso antes, pero la época de Colón, era que no entendía cómo estos indios no tenían una idea de propiedad y cómo no entendían una idea del valor, ¿no? Entonces, reproducir una forma de entender la propiedad, por ejemplo, cuando lo cuenta muy bien Cyril L. James con los jacobinos negros, cuando estos tipos empiezan a reclamar que en Francia están hablando de la libertad, de fraternidad, igualdad y tal, y tú solo Louverture y toda esta gente empiezan a hablar, bueno, pues vamos a plantear eso, ¿cómo es que es eso? Y de golpe, cuando empiezan a escuchar esto, los franceses dicen, no me acuerdo quién fue precisamente, pero dice como, está muy bien los derechos de los negros y tal, pero el problema es la propiedad. Es decir, el reclamo de ellos es justo. Ellos merecen dignidad, merecen vivir en libertad, merecen un trato más justo, pero ellos son propiedad de. Entonces ya plantea un problema para incluso los bien pensantes de la época. Está muy bien lo que ellos dicen, pero es que hay Claro. una propiedad. Y cuando la propiedad se vuelve fundante de una sociedad y el parámetro básico de un análisis ético y moral de cómo debe funcionar una sociedad, ahí estamos entrando en un problema. Y de ahí es, digamos, la molestia principal con la que estamos nosotros debatiendo, bueno, hace un tiempo ya nosotros, esta idea de apropiación cultural. No tanto porque no estemos de acuerdo con que venga un tipo imbécil y se ponga unos collares de Yemaya y se haga el yoruba y está haciendo una estupidez. Eso puede ser, podemos decirle hasta irrespeto, podemos decirle banalización. Pongámosle el adjetivo o el nombre, Sí, hay que pongámosle ponerle, pero estúpido. no, claro, pero no hay que Pero, ponerle, no hay que ponerle un nombre que precisamente nos va a hacer el daño a nosotros. Porque el problema no es de exacto. apropiación, el problema ahí es otra cosa, pero el problema, por ejemplo, si es que hay unos tipos que sacaron un invento de una comunidad indígena que sabe curar tal enfermedad
y esa corporación hizo una patente, ahí no es un problema de apropiación cultural, es un problema de expropiación. De expropiación. Exactamente, y de Exactamente. explotación de un conocimiento, exactamente. Entonces, son una serie de cosas que nos hemos venido comiendo nosotros con los discursos de las identidades que nos dificultan entender qué es lo que hay detrás de ese entramado y cómo, por ejemplo, la idea de propiedad sigue siendo sin ser, tal vez para mí, la idea que hay que empezar a demoler como sea, la idea de propiedad es fundante del mundo actual, y no digo civilización occidental para no ponernos a hablar, que además Estefan Apia también hace una crítica muy importante de esa idea de la civilización occidental, que era Uy, Europa, que era tremendo. Occidente, que era el cristianismo, ¿no? Entonces, o sea, una cosa era, por ejemplo, la España árabe, lo que hoy es España, durante 8 siglos, 7 siglos, ¿no? Entonces no era Occidente, era más al Occidente de lo que era Roma, ¿no? Entonces ahí no era Occidente, ¿sí o no? Entonces, pues ahí está. Ahí está, y podemos terminar, yo creo que con un poco con este mensaje. Yo me quedo con dos mensajes. Una cosa que yo he venido pensando en este asunto de las identidades es que hay cierta renuncia a los temas cruciales a cambio de la superficialidad. Como los temas cruciales, los cambios importantes parece que no fuimos capaces o que parecen muy lejanos, eh, quedémonos con lo pequeño, lo fácilmente digerible, lo que en redes corre rápidamente, los mensajes políticamente correctos y ya. Creo que eso, y eso un poco choca con esto o choca, no, tiene que ver, se relaciona, no digo que esté ahí todo inmerso, pero con esto de que la política en las pequeñas cosas y la política del día a día y que todo es político, yo entiendo hasta cierto punto que todo es político, pero creo que detrás de eso y de las políticas de la identidad hay una renuncia a las críticas importantes y creo que de nuevo este autor que como varios que vamos trayendo nos ponen otra vez de presente los grandes temas, la propiedad y la cultura. En API hay la identidad en API hay la identidad cultural, pero para nosotros, pues este tema de la propiedad. Y lo último es eso, cómo también nosotros nos podemos volver agentes de la propia opresión al reclamar la propiedad, porque si hay algo es de lo que no tenemos, es casi que ninguna propiedad. Y es como el reclamo más grande, no solamente por ser propietarios de nuevo, no solamente de nuestros destinos, sino, y hablo, pues, cuando uso en la primera persona del plural, no solo hablo de la gente negra, sino de la gente desposeída, eh, sino también es el reclamo revolucionario de destruir la idea de una propiedad privada que aleje las posibilidades de la igualdad y la democracia. Yo creo que ahí cuando se reclama probablemente inocentemente esto de, ay no, la expropiación, la apropiación cultural de un bien como de un caldo, una cosa así, yo ahí mismo me timbro porque están diciendo entonces que Bach no es mío, que es lo mismo que se pregunta Teju Cole en algún pasaje refiriéndose a James Baldwin, al que él le hace una venia, pero también lo critica en ese sentido de cómo así, entonces, Bach tan profundamente humano no lo puedo reclamar como mío. Todos los bienes culturales no son profundamente míos. Y, y ahí podríamos acabar, tal vez usted acabe con esa reflexión de todo lo humano, ¿cómo es? De esta frase muy inspiradora sobre todo, que nada de lo humano me es ajeno, Sí, de Terencio. de Terencio, de gran filósofo, traductor griego, y ahí empieza la locura, porque el tipo nació realmente en Túnez, o sea, hoy sería un moro, como está Hoy constituido el sería un mundo, moro.
O sea, era un moro de mierda, como dirían los españoles que son mezclados. Entonces, de ahí era la locura, pero Terencio era un tipo que, bueno, y él se reclamaba mismo como del africano. Pero él decía básicamente la frase con la que termina además Stefan Appiah su libro, que es fantástico. Exactamente. Este podcast hace parte del ecosistema creativo Tata Bonilla Lab, con el apoyo de la Fundación Tabo C. Si disfrutas de este contenido y quieres apoyar nuestro trabajo, visita el enlace que encontrarás en la descripción de cada capítulo. Con tu apoyo, podremos seguir creando material inédito, útil y de calidad para ti.